Antes de iniciar con la sesión, estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta. Amablemente solicitamos enviar sus preguntas exclusivamente al chat que encontrarán en la ventana de Zoom, utilizar audífonos o equipos de sonido que garanticen la calidad del audio, abstenerse de abrir su micrófono o encender la cámara durante el desarrollo del evento y diligenciar el formato de asistencia que será enviado al chat de Zoom. Una vez más, por parte del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y Business for Nature, le damos la bienvenida a este webinar sobre los requisitos obligatorios de evaluación y divulgación, los marcos disponibles para implementar la Meta 15 del CDB en los países de América Latina. El día de hoy contamos con la asistencia de representantes de los gobiernos de la región, de organizaciones internacionales y del sector empresarial. Gracias a todos por su asistencia. Esta es la agenda del día de hoy, ha sido ligeramente modificada, pero los temas que se presentarán son los siguientes. Dora Moncada, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, dará una breve introducción. Constanza Torres hablará sobre la posición de Business for Nature en la Meta 15 y por qué se necesitan requisitos obligatorios. Felipe Arango hablará sobre cómo puede el TNFD apoyar la implementación de requisitos de divulgación obligatoria. Por su parte, Marta Santamaría de Capitals Coalition expondrá cómo puede el protocolo de capital natural evaluar la implementación de los requisitos, apoyar la implementación de los requisitos de evaluación obligatorios. Se presentarán algunas reflexiones del sector empresarial y el sector financiero alrededor del marco TNFD. Habrá reflexiones institucionales de cara a las negociaciones de la Meta 15 del marco post-2020 del CDB. Y por último, habrá una discusión abierta y observaciones finales. Entonces, doy la palabra a Constanza de Business for Nature. Muchas gracias, Adriana, y buen día a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta discusión que creemos que es muy relevante de cara a la COP15 y en la adopción del marco post-2020. Esperamos que el día de hoy podamos resolver muchas de sus dudas y si no, pues estamos a la orden para cualquier seguimiento. La siguiente, por favor. Para los que todavía no nos conocen, ¿quiénes conformamos a Business for Nature? Bueno, pues Business for Nature es una organización, una coalición global, perdón, de organizaciones empresariales y de conservación. Tenemos 77 socios alrededor de todo el mundo, incluyendo 8 socios en 8 países diferentes de Latinoamérica. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos desde Business for Nature en concreto? Pues nuestro principal objetivo es unificar y demostrar que existe un liderazgo empresarial en temas de naturaleza y a la vez amplificamos esta voz que está pidiendo a los gobiernos adoptar políticas para revertir la pérdida de naturaleza en esta década. Entonces, hemos estado muy involucradas en la negociación del nuevo marco post-2020 que se adopta ahora en diciembre en la COP15 bajo el convenio sobre la diversidad biológica. La siguiente, por favor. Y pues, por supuesto, la meta 15, que es la meta específica para empresas, ha sido nuestra prioridad. Después de la última sesión de negociación que se llevó a cabo en Nairobi, Kenia, actualizamos nuestro posicionamiento considerando el texto que surgió de las deliberaciones y basado en una consulta empresarial que tuvimos a 139 empresas. Creamos este sitio web que es justamente para darle todas las herramientas e información a los gobiernos, a los negociadores, para que puedan tener mejores discusiones internas. Tenemos una propuesta de estructura de la meta, de propuestas muy concretas al texto, una tabla donde se expone la justificación y una sección de preguntas frecuentes. Hemos compartido esto con todos los puntos focales nacionales del convenio sobre la diversidad biológica, pero si aún no lo han recibido, lo pongo aquí en el chat. La siguiente, por favor. Y pues ya entrando a la propuesta más concreta de la meta 15, aquí como pueden ver es el texto limpio que Business for Nature está proponiendo. En cuanto a la estructura, la dividimos en 2 secciones. La primera, que sería la parte del chapó, que le dicen como la definición del alcance de la meta, y la segunda serían 2 acciones por parte de las empresas que esperarían los países. La siguiente, por favor.
Y entrando ya a la parte del Chapo, nosotros creemos que debería, así como les comentaba, definir el alcance en cuanto a 3 elementos. En primera, ¿cuál sería el rol de los gobiernos? Y nosotros sugerimos que se adopte el lenguaje de tomar medidas legales, administrativas o políticas. ¿Cuáles serían las empresas que tendrían que actuar bajo el marco post-2020? Que nosotros sugerimos sean todas las empresas grandes y transnacionales, así como instituciones financieras. Sabemos que no podemos exigir lo mismo de las pequeñas y medianas empresas a las grandes empresas, y también pues las grandes empresas son las que tienen los mayores impactos, entonces creemos que se debería priorizar a este sector de empresas. En cuanto al alcance, creemos que las acciones que se deberían de llevar a cabo tendrían que abarcar no solamente las operaciones directas de las empresas, sino también a través de sus cadenas de valor y sus carteras de inversión, que es justamente donde la mayoría de los impactos ocurren. Entonces, muy importante que quede este lenguaje en el alcance de la meta. La siguiente, por favor. Entonces, entrando a la parte de las acciones, desde Business for Nature estamos proponiendo 2 acciones muy concretas. La primera es que se adopten requisitos vinculantes u obligatorios para que las empresas evalúen y reporten sus impactos y dependencias en la biodiversidad. Y la segunda sería incentivar a las empresas a reducir sus impactos negativos a la mitad o en un 50% y aumentar los efectos positivos. Ahora, ¿cómo se podrían implementar estas 2 acciones? Pues existen diferentes metodologías, herramientas que ya muchas empresas están utilizando, y no me voy a clavar mucho en esto porque justamente nuestros colegas de Capitals Coalition y TNFD nos van a comentar al respecto. Pero bueno, en cuanto al primer párrafo, la primera acción que las empresas tienen que tomar para ser más positivas con la naturaleza, pues es evaluar cuáles son sus impactos, cuáles son sus dependencias. Es el primer paso fundamental. Entonces, pues creemos que es sumamente importante que esto sea de carácter vinculante, porque pues no se puede actuar sobre lo que no se conoce. Y ya después, para la parte de reducir impactos negativos, pues las empresas tendrán que adoptar compromisos y que aquí justamente se está desarrollando esta orientación por parte de la red de metas basadas en ciencia, de la SBTN, que apoya a las empresas a ver dónde priorizar cuáles son sus principales impactos y que establezca metas internas basadas en ciencia, para que después se puedan ya incluir en sus estrategias, en sus modelos de negocio, y que puedan finalmente transformar la manera en que operan. La siguiente, por favor. Entonces, entrando un poco más a la parte de requisitos vinculantes para evaluar y reportar impactos y dependencias. ¿Por qué es importante tener requisitos vinculantes? Bueno, pues como les comentaba, es el primer paso para que las empresas puedan manejar, puedan reducir sus impactos negativos y fomentar impactos positivos. También pues es un riesgo fundamental el que las empresas no conozcan cuáles son sus impactos y dependencias de la biodiversidad. Se crea una competencia justa entre las empresas porque se crea este ambiente habilitador, este espacio operativo para que más empresas puedan tomar acción. Asegura el acceso a datos, tiene que ver con transparencia, también tiene que ver con evitar ventajas competitivas entre las empresas, fomenta la estandarización, mide el progreso y rendición de cuentas, que esto también va a ser importante para que los gobiernos puedan reportar ante el CDB, apoyo de manera indirecta a las pymes, entre otras muchas ventajas que hay y que justamente están en nuestro sitio web para profundizar un poquito más. ¿Cómo implementarlo? Usándolo, por ejemplo, los protocolos de capital natural de SBTN o TNFD, que justamente nos van a comentar más adelante. La siguiente, por favor. Y pasando al segundo párrafo de acción, o a la segunda acción que proponemos en esta meta, que ya se mete más a la parte numérica, a la parte de reducción de impactos. ¿Por qué creemos que es importante reducir impactos? Y aquí esto fue algo que recibimos en nuestra consulta empresarial, estas 3 principales razones por las cuales las empresas creen que es importante tener una meta numérica. Primero, porque nos da claridad. Las empresas valoran mucho tener claridad a largo plazo y certidumbre.
Y también pues sabemos que el marco post 2020 tiene que ser de tipo SMART, tiene que ser medible y eso pues nos facilita tener un número. También el sentido de urgencia, internamente las empresas nos comentaban que en los departamentos de sustentabilidad poder hablar con sus juntas directivas, con sus CEOs de lo importante que es este tema a largo plazo y de lo importante que es para la supervivencia de la empresa. Este sentido de urgencia es muy importante. También facilitar la evaluación comparativa. Los inversionistas ya están pidiendo este tipo de información a las empresas y el hecho de tener una meta global facilitaría esta evaluación comparativa. ¿Cómo se podría implementar? Bueno, pues cada país deberá desglosar la meta a nivel nacional. Se deberán categorizar y priorizar los principales impactos de los principales sectores y también obviamente tomando en cuenta los ecosistemas prioritarios del país, los que hay en la región. Y también se puede usar aquí el marco que ya les comentaba de las metas basadas en ciencia, de la SBTN, que va a apoyar justamente a definir prioridades para gobiernos y para empresas también. Y por supuesto que va a tener que haber un diálogo entre empresas, entre el sector privado y de gobierno para poder realmente establecer metas nacionales que sean de impacto y que sean factibles, etc. La siguiente, por favor. Y pues ya finalmente, esta es una breve recapitulación de lo que comentaba. Desde Business for Nature, creemos que la meta 15 deberá aplicarse hacia todas las empresas grandes y transnacionales, así como a instituciones financieras, y deberá abarcar todos los impactos y dependencias a través de operaciones directas, cadenas de valor y portafolios de inversión. En cuanto a las acciones, creemos que la meta 15 deberá incluir requisitos vinculantes para evaluar y reportar los impactos y dependencias de la biodiversidad para el 2030 y aspirar a reducir impactos negativos en un 50% e incrementar impactos positivos para el 2030. Entonces, eso sería todo de mi parte. Si hubiera cualquier duda, podemos resolverla al final de la sesión o igual quedo a la orden para el seguimiento. Y te regreso la palabra, Adriana o Dora, y muchísimas gracias. Gracias, Constanza, por presentar la posición de Business for Nature frente a la meta 15 del CDB. Precisamente buscando avanzar en cómo poder implementar esta meta, invitamos a Felipe Arango, líder de pilotos de TNFD, que es el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza. Adelante, Felipe. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Dora por el contexto y por el trabajo que viene avanzando Business for Nature. Y denme un segundo, quiero compartir mi pantalla. Espero que me escuchen bien. ¿Se ven bien las diapositivas ahí? Perfecto. Gracias. Pues en los 10 minutos que tenemos, la idea es presentarles a grandes rasgos lo que es el TNFD, lo que venimos haciendo y el marco que se ha desarrollado hasta el momento. Esta está pensada como una herramienta para ser utilizada por gobiernos, está apoyada por el G7, por el G20, y es un marco y una serie de recomendaciones para la divulgación relacionadas a la naturaleza, para tomar la naturaleza en cuenta, que esperamos que sea adoptada después del 2023, cuando las publiquemos por supervisores financieros y por bancos centrales, pero también por diferentes gremios, tanto del sector financiero como del sector corporativo. Quiero empezar por recordar, y después vendrá Marta del Capital Coalition, quien es un knowledge partner también del TNFD, a dar un contexto complementario, pero quiero comenzar por esta frase del profesor Partha Dasgupta, que fue parte del Dasgupta Review, y es el concepto de que los riesgos relacionados con la naturaleza son silenciosos, son invisibles y son móviles. Estos son riesgos que se acrecentan gradualmente y se manifiestan repentinamente, pero la verdad es que el sector financiero no ha tenido la capacidad de tomarlos en cuenta precisamente por estas
características y que existen una serie de riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza, incluyendo el colapso de servicios ecosistémicos o ecosistemas enteros que tiene que ser tomado en cuenta, no solo desde la perspectiva de estabilidad económica, sino también como una responsabilidad del sector financiero de agregar valor a la sociedad. El otro aspecto es que pues hay muchos indicadores de que tanto porcentaje del PIB o del PIB global, creo que son 44 trillones de dólares, en fin, depende de la naturaleza, pero este creo es un diagrama que fue utilizado también en la taxonomía verde de Colombia. Más adelante van a estar escuchando también sobre la Superintendencia Financiera de Colombia con Mariana Escobar y el trabajo que han venido desarrollando, pero es la concepción de que toda la sociedad y toda la economía dependen de la biosfera. Y hoy en día que empieza a estar la naturaleza prominente en la agenda, se está cambiando esta visión convencional que se tenía de que la biosfera es separada de la sociedad y de la economía, o que son externalidades ambientales. Y la gran misión es, pues claro, internalizar estas externalidades en la forma en que el sector financiero hace sus inversiones y en la forma en la que el sector real hace sus estrategias y la gestión de sus emprendimientos. Esta es la razón de existir del TNFD. Es una organización que es liderada por el mercado, es financiada y apoyada por los gobiernos, pero nuestro equipo de diseño es liderado por el mercado, representantes de algunas de las principales instituciones financieras a nivel global, corporaciones, incluyendo empresas como Ecopetrol, Natura, Suzano y otras presentes en América Latina, pero también proveedores de servicio, las principales proveedores de servicios de aseguramiento, de contabilidad, pero también de ratings de crédito como Standard & Poor's y Moody's. Y otros. Así que estamos diseñando un marco que tiene un objetivo, y es el de cambiar los flujos financieros, apartándolos de los resultados negativos para la naturaleza y dirigiéndolos hacia los resultados positivos. Hemos tenido una atracción de verdad que nos entusiasma mucho. Tenemos ya más de 700 empresas que son parte, o 700 organizaciones que son parte del foro, de instituciones que representan más de 40 países y están todos muy invitados a unirse a ese foro de TNFD. Tenemos un superpoder en relación a que ya hay más de 16 organizaciones que son Knowledge Partners o aliados de conocimiento del TNFD, entre las cuales están el Capitals Coalition, sobre la que escucharán más adelante, así como el Science Based Targets for Nature, la UCN, el WCMC, el Stockholm Resilience Center, y también algunos de los principales creadores de estándares de reportes de sostenibilidad, como el GRI o SASB o el CDP, en la misión del TNFD de ser un marco interoperable con los procesos de reporte que existen actualmente, y con una gran tracción en los downloads y en los seguimientos en LinkedIn desde nuestra página. Esto es importante también resaltarlo, y es que estamos en un proceso de innovación abierta. Ya hemos hecho 2 lanzamientos de la versión beta. El primero fue en marzo, el segundo en junio, y nos estamos preparando para un lanzamiento muy importante ahora a principios de noviembre, pero que seguiremos iterando el marco de TNFD. Las recomendaciones finales serán publicadas en septiembre de 2023, y estamos invitando organizaciones también a que hagan pilotos con el marco. Ya les voy a estar presentando los principales componentes del marco, pero sí, en preparación hacia lo que puede ser unos requisitos inicialmente voluntarios o requisitos obligatorios de la divulgación de riesgos y oportunidades, impactos y dependencias relacionados con la naturaleza. Hay una fase, digamos, de preparación para las empresas o para las instituciones financieras, y estamos muy abiertos a empezar a hacer pilotos con el marco y a recibir retroalimentación sobre cómo puede mejorar este marco en preparación para su lanzamiento de las recomendaciones finales en el 2023. ¿Qué ya existe en el TNFD que está disponible para pues todas las organizaciones, y hacia dónde vamos?
Lo primero es abajo en el piso unos conceptos y unas definiciones fundamentales, aquí muy alineados a lo que ha venido trabajando las Naciones Unidas y pues sobre qué es la naturaleza y sobre cómo aproximarse a la naturaleza. Ahí hemos definido una serie de ámbitos, el ámbito de la tierra, del agua fresca, de los océanos y de la atmósfera. Eso es importante, que la atmósfera entra dentro de este concepto de riesgos relacionados con la naturaleza y que hay una retroalimentación muy directa entre los temas de clima y los temas de naturaleza. No solo por las soluciones basadas en la naturaleza que ya están captando carbono en la Tierra, sino también pues, por la retroalimentación que puede haber entre los dos, ¿no? Destrucción de la naturaleza va a acrecentar la crisis climática y la crisis climática va a ser acrecentada si seguimos con la crisis, pues aumentando la crisis de naturaleza. Así que hay una tabla periódica de conceptos en la cual se definen activos ambientales, los diferentes biomas y los diferentes servicios ecosistémicos, así como las definiciones principales sobre qué son riesgos relacionados con la naturaleza, qué son dependencias relacionadas con la naturaleza, y acá nuevamente trabajando sobre construyendo sobre lo trabajado ya por organizaciones previamente como el Capitals Coalition y otras. TNFD también está, no va a pasar a los dos de arriba, está proporcionando primero unas recomendaciones para la divulgación. Muchos ya conocen el TCFD y lo que TCFD ha logrado hacer para el clima, incluyendo pues, jurisdicciones que ya están comprometidas a requerirlo de manera voluntaria o de manera como requisitos vinculantes. Hemos desarrollado unas recomendaciones de divulgación que siguen la misma estructura de las recomendaciones del TCFD. Por ejemplo, en relación a gobernanzas, es similar. Es probable que la gobernanza de clima y de naturaleza sean o estén muy relacionadas dentro de las organizaciones. Perdón. Así como las estrategias también de cómo se integra la naturaleza en los planes de transición y en los escenarios que tienen las organizaciones, tanto financieras como del sector real. Y ahí estamos trabajando ahorita en el próximo lanzamiento en escenarios de naturaleza vinculados a escenarios con clima, pero también a una guía para las organizaciones sobre cómo realizar escenarios relacionados con la naturaleza para el desarrollo de planes de transición. Y hemos agregado en la versión anterior un requisito de divulgación específico sobre localización, sobre ubicación, sobre dónde está la interfase de la financiación o de la actividad empresarial con la naturaleza y describir esas interacciones, sobre todo en relación a los riesgos y oportunidades que puedan crear para el emprendimiento o para la institución financiera. Y por último, pues que cuente la historia de cómo se están gestionando los riesgos y las oportunidades y qué tipo de métricas y objetivos están utilizando. En la versión anterior ya hay una guía ilustrativa de métricas, pero se va a fortalecer esto aún más en la versión que vamos a lanzar ahora en noviembre, y estamos trabajando muy de la mano también, como lo mencionó Constanza, con el Science-Based Targets for Nature o el SBTN, para utilizar las guías que ellos están trabajando, por ejemplo, en relación al uso de agua fresca o en relación a contaminación de agua o a cambio en el uso de la tierra. TNFD va a ser interoperable y está trabajando también muy de la mano en relación a la definición de esos objetivos. Y por último, comentarles que existe el LEAP Approach. Este es el abordaje LEAP, que es una guía de gestión de riesgos y oportunidades, tanto para empresas como para el sector financiero, con una serie de componentes muy claros en relación a primero definir el alcance de la evaluación y pasar desde la localización, de entender dónde están las cadenas de valor, dónde están los ecosistemas que pueden tener riesgo, ya sea de escasez hídrica o de alto valor para la biodiversidad o ecosistemas que sean prioritarios, una comprensión de la organización por parte en relación a sus operaciones y a sus cadenas de valor upstream y downstream,
evaluar las dependencias e impactos que se tienen, analizar de la naturaleza, analizar cómo esas dependencias e impactos pueden resultar en riesgos y oportunidades, y por último, prepararse para responder. Esto es tanto para informar como para hacer cambios estratégicos y evoluciones en el modelo de negocio. Y muy importante que el involucramiento con grupos de interés y en particular con comunidades locales y comunidades indígenas, pero también con otros grupos de interés, juega un papel fundamental. Tenemos una versión del LEAP también específico para instituciones financieras, y esto tiene que ver con el tipo de institución financiera, pero también con el tipo de los activos. Es muy diferente un fondo de pensiones o un inversionista universal que tiene acciones corporativas en todos los países y en todos los sectores, o una entidad que está haciendo financiación de proyectos específicos en los cuales se sabe el uso de los fondos, o un portafolio de crédito hacia el sector real. Depende qué tipo de institución financiera se es y qué tipo de activos se están utilizando para para tener diferentes puntos de entrada hacia este análisis. Así que eso es el marco que tenemos y que está disponible ya para bajarlo, para empezar a aplicarlo, para pilotearlo y para darnos retroalimentación. Y esto es un resumen, digamos, de algunas de las acciones que recomiendan un documento del Banco Mundial y los ministros de finanzas sobre cómo movilizar estas inversiones en la naturaleza. Y claro, hay una serie de inversiones directas que pueden hacer los gobiernos y cambiar deuda por desempeño en naturaleza o bonos soberanos o proporcionar inversión catalítica, pero creemos que lo primero puede ser pues, exigir mayor transparencia y mayor gestión por parte tanto de las instituciones financieras como de las instituciones del sector real, y esperamos que nuestro marco pueda ser de utilidad precisamente en ese sentido. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy, y estoy seguro que Marta va a complementar esto con mucho más contexto desde el capital natural. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por tu presentación y por hacernos parte de este proceso. Tenemos algunas preguntas del público. Una de ellas es, ¿cómo se relaciona el TNFD con el International Sustainability Standards Board? Es una excelente pregunta. Como muchos ya sabrán, el IFRS, que es la entidad encargada de hacer criterios de contabilidad financiera a nivel global para un gran número de jurisdicciones, ha creado el ISSB, que se encarga precisamente en los requisitos de disclosure en relación a temas de sostenibilidad, y el TCFD ya ha sido tomado por el IFRS y por el ISSB como estructura se llama el Accounting Baseline, o de la línea de base de contabilidad global de sostenibilidad. El TCFD ya ha sido tomado como estructura para todo lo que va a ser el ISSB, y en particular para la contabilidad en lo que se refiere a aspectos climáticos. El ISSB es uno de los Knowledge Partners del TNFD. Estamos trabajando en una alineación constante. Tuvimos la oportunidad pues, de hablar con su liderazgo recientemente en nuestro último reunión del Task Force. También, y la idea es que haya interoperabilidad ahí también. Así que los dos marcos están en desarrollo. Pero estamos en comunicación constante y previendo también cómo es la interoperabilidad una vez se creen nuestras recomendaciones y ya esté avanzado el ISSB, para que el mercado no tenga que estar respondiendo a 6 o 7 estructuras diferentes, sino enfocarse en una sola historia en relación a riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza. Gracias, Felipe. También queríamos saber si nos puedes brindar un link de acceso a la información del LEAP. Y hay otra pregunta que es, ¿qué actualizaciones trae la versión de noviembre con respecto a la versión beta 2.0? Voy a ponerles ahí los links ahorita al margen. Y en la versión de noviembre vamos a adentrarnos mucho más en métricas. Las primeras métricas que se mostraron eran ilustrativas. Esperen mucho más sobre métricas en la versión
de noviembre. Vamos a plantear una primera estructura también en relación a escenarios relacionados con la naturaleza. Va a haber un tema importante también de consideraciones de sociedad y consideraciones sociales en el tema de naturaleza. Es algo que dijimos desde el principio que se iba a hacer, pero pues estos temas se trabajan gradualmente, pero contribuciones de la naturaleza a la sociedad, diferentes formas de valorar la naturaleza por parte de la sociedad, temas también de el acceso al medio ambiente saludable y limpio ya es un derecho humano en la Convención de Derechos Humanos, así que habrá algo más también en ese aspecto. Y por último, un trabajo más profundizado en relación a metas, en una estructura de metas ya en conjunto con Science Based Targets for Nature. Y pues no me puedo adelantar, pero habrá también algunas recomendaciones de divulgación adicionales en torno a aspectos fundamentales. Así que va a ser un lanzamiento bastante robusto e importante. Gracias, Felipe, por esta información. Cuenta con la ANDI y con Business for Nature para continuar con este involucramiento empresarial para Colombia. Le doy la palabra a Marta Santamaría de Capitals Coalition. Muchas gracias, Adriana. Me parece que vais a compartir vosotros mi presentación. ¿Es así? Perfecto. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad estar esta tarde con ustedes para poder contarles un poco cómo el trabajo que estamos desarrollando, en concreto el protocolo del capital natural, puede ayudar a la implementación del requisito que está centrado en la evaluación obligatoria. Si nos pasamos a la siguiente diapositiva, les puedo poner, digamos, la contribución del protocolo en contexto. Si pasamos a la siguiente, por favor. Perdón. Gracias. Esta diapositiva refleja las grandes acciones que las empresas deben llevar a cabo para poder convertirse en positivas en términos de naturaleza. Constanza ya la ha introducido en su sesión. Entonces es para poner en contexto la contribución de la evaluación. La evaluación es la parte verde, la parte de assess, que es la parte en la que el protocolo de capital natural contribuye en mayor medida, porque es un marco que permite obtener información que nos proporciona esa evaluación, que es un input que puede ser utilizado ya sea para llevar a cabo los compromisos, esas metas de las que hablábamos, para poder llevar a cabo, informar las decisiones para cambiar las estrategias empresariales y poder llevar a cabo esa transformación. Cada una de estas grandes acciones, ya sea la evaluación, la adopción de metas o los cambios de estrategia y la transformación, pueden ser divulgados, que es la parte en la que Felipe ha profundizado en su presentación. Entonces, les voy a contar un poco más en profundidad en qué consiste y cuál es nuestra visión de cómo se puede llevar a cabo esa evaluación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, toda la evaluación que proponemos desde el protocolo de capital natural está centrada en un concepto fundamental, que es entender la naturaleza como un activo, al igual que que hacen las empresas con el activo producido, por ejemplo, con todas sus maquinarias o todo el activo financiero, lo ven como un recurso. Es lo mismo que tenemos que hacer con la naturaleza. Si vemos la naturaleza como un recurso, ya sea renovable o no renovable, que genera un flujo de servicios, pueden ser los servicios ecosistémicos, servicios abióticos, que resultan en un valor, que dan un valor, generando beneficios ya sea para las empresas o para la sociedad. Desde el momento en que entendemos la naturaleza como un activo, como un capital, la forma en la que la vamos a evaluar va a cambiar. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, hay una serie de implicaciones asociadas al concepto de capital natural. En primer lugar, es importante para las empresas, si entienden a la naturaleza como un capital, como un activo, es importante entender las relaciones que tienen con ese activo. Por un lado, pueden tener impactos y afectar y erosionar ese activo, pero por otro lado dependen de ese activo. Entonces es importante entender la relación en este conjunto, porque desde el momento en el que las empresas entienden que tienen una dependencia, ya cambian su forma de proceder, porque comienzan a preocuparse por mantener ese activo. En segundo lugar, si se entiende la naturaleza como un activo, como un capital,
Necesitamos no solamente medir cuál es nuestra relación, cuáles son nuestros impactos y nuestras dependencias, también necesitamos valorar cuáles son esos impactos y esas dependencias. Cuando hablamos de valoración nos referimos a entender cuál es la importancia relativa de esas relaciones que tenemos con el capital natural. Cuando hablamos de entender, por ejemplo, la importancia relativa, estamos hablando de si, por ejemplo, estamos llevando a cabo una deforestación. Necesitamos entender el valor de los servicios que está proporcionando ese área que estamos deforestando para la población. Desde ese momento, por ejemplo, podemos entender de forma distinta no solamente un número de cuántas hectáreas estamos deforestando, sino la importancia relativa de ese área que estamos deforestando. Por lo tanto, el componente de llegar hasta la valoración nos da un tipo de información que realmente nos da otra perspectiva y nos permite tomar decisiones de otra forma, teniendo un mejor entendimiento. El tercer componente importante de llevar a cabo, de utilizar o de ver la naturaleza como un activo, es entender que la naturaleza es un sistema complejo y que debemos entender todas las interacciones entre los distintos elementos. Tenemos que dejar de pensar digamos, en un concepto de silos, en distintos problemas que no estén interrelacionados. Obviamente, el cambio climático, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas, todos tienen una relación. Por lo tanto, necesitamos entender la relación entre todos ellos. Tenemos que dejar de pensar de una forma aislada y pensar en conjunto y utilizar una aproximación de sistemas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la forma en la que la coalición de capitales está proponiendo a las empresas que lleven a cabo este tipo de evaluación es aplicando los marcos estandarizados. Tenemos dos, pero en concreto hoy nos estamos centrando en el protocolo de capital natural. El protocolo de capital natural proporciona este marco que permite a las empresas obtener una información que es creíble, que es lo suficientemente robusta y que les permite a las empresas tomar decisiones para poder gestionar sus riesgos y oportunidades con respecto al capital natural. Este marco, el protocolo de capital natural, ha sido acompañado por otros materiales. Hemos desarrollado guías suplementarias para el sector financiero, hemos trabajado en más profundidad en cómo incorporar la biodiversidad, que es un elemento más complejo en todas las evaluaciones. Estamos también desarrollando guías sectoriales para determinados sectores que son críticos, como el sector agroalimentario, el sector forestal y el sector de aparel, de la vestimenta. Si pasamos a la siguiente diapositiva, les puedo contar un poco cómo está estructurado este marco. El marco está estructurado en 4 etapas que responden a 4 preguntas fundamentales. La primera es para las empresas entender el por qué. ¿Por qué es importante el capital natural y cuál es la relación que tienen con ese capital natural y por qué es importante evaluarlo? Y es porque hay una serie de riesgos y oportunidades, como nos comentaba Felipe, que tienen que entender y que tienen que gestionar. En segundo lugar, debemos responder al qué es lo que vamos a evaluar. Debemos identificar cuáles son aquellos impactos y aquellas dependencias que son más importantes y en las que nos vamos a centrar para poder gestionarlas de forma efectiva. La tercera etapa es cómo llevar a cabo la medición y la valoración. Esto se estructura a lo largo de 3 etapas que les voy a presentar en detalle. Básicamente es ir más allá de las actividades de las empresas, para entender cuáles son los cambios que ocurren en la naturaleza y cómo esos cambios resultan en una serie de beneficios y costes que se pueden valorar. Y finalmente, la cuarta etapa es una vez que tengo la información, entonces, ¿qué? ¿Cuáles son los cambios y cómo voy a aplicar la información que he obtenido? Queremos que toda la evaluación tenga como resultado una serie de cambios en la toma de decisiones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, quería profundizar en el elemento de cómo llevar a cabo la valoración, que es el elemento, digamos, más novedoso o que trae el protocolo del capital natural. Como hemos dicho, hay 2 formas de relacionarnos con la naturaleza, una puede ser a través de los impactos y otras a través de las dependencias. Entonces, la valoración en el caso de los impactos se lleva a cabo a través de la ruta de impacto, que pueden ver un ejemplo aquí a la izquierda. Sería el caso, por ejemplo, de una empresa que está emitiendo contaminación atmosférica. Como les decía, la valoración se lleva a cabo a través de 3 pasos consecutivos. En primer lugar, tenemos que medir cuál es esa contaminación o cómo contribuimos a deteriorar la naturaleza. En segundo lugar, tenemos que medir
cuáles son los cambios que ocurren en la naturaleza. En este caso sería un deterioro de la calidad atmosférica. Y finalmente tenemos que llevar a cabo la valoración. Para llevar a cabo la evaluación tenemos que poder evaluar cuáles son las consecuencias sobre la población o sobre las empresas. En este caso, las consecuencias de la contaminación atmosférica se observan en un deterioro de la salud de las personas y eso se puede llegar a estimar y se le puede llegar a poner un valor porque las personas valoran su salud. Por lo tanto, el hecho de que llevemos a cabo esta valoración nos da una información completamente distinta, porque si solamente nos hubiéramos quedado en la cantidad de contaminación atmosférica que ha sido emitida, no nos daría información sobre el contexto. Si esta empresa está localizada en una zona, por ejemplo, con alta densidad de población, habrá un impacto mayor sobre la población. Y esto lo podemos llevar a cabo y podemos entenderlo si llevamos a cabo la valoración. Si nos quedamos en el primer paso, en solamente conocer cuál es la cantidad de contaminación atmosférica emitida, no tendremos esa información sobre el valor relativo del impacto. Por ejemplo, puede haber contaminantes que se emitan en pequeñas cantidades y que generen un impacto en la salud muy alto. Por lo tanto, las cantidades, la medición solamente no nos proporciona toda la información que nos permite entender cuál es la magnitud del impacto y consecuentemente tomar decisiones que permitan reducir ese impacto. En el caso de la dependencia, como pueden ver a la derecha, la valoración se lleva a cabo también entendiendo cuáles son las dependencias que tenemos en la naturaleza. Esta sería una empresa, por ejemplo, productora de café, que depende de los servicios de polinización. Hay que entender para poder llevar a cabo la valoración cómo los servicios de polinización van a evolucionar. Imagínense que estamos en un contexto en el que las poblaciones de abejas van a disminuir. Por lo tanto, si los servicios de polinización disminuyen, ¿cuáles son las consecuencias para la empresa? La empresa tendrá que importar servicios de polinización y eso tendrá un coste. Por tanto, podemos valorarlo. Entonces, aquello que es intangible, que si vas a una junta directiva y dices, tenemos una dependencia en servicios de polinización, si llevamos a cabo la valoración, ya podemos hacerlo tangible y podemos incluirlo en los procesos de toma de decisiones. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, les voy a traer, les quería compartir algunos ejemplos de cómo las empresas están llevando a cabo la implementación del protocolo de capital natural. Tenemos una base de datos en nuestra página web con muchos más casos, pero quería traerles aquí dos ejemplos muy concretos. La siguiente diapositiva, por favor. Este es el caso de Olam, que es una empresa del sector agroalimentario. Se dieron cuenta, como pueden ver en esta pirámide, que la mayor parte del valor que generan no lo están estimando, que hay una parte de valor que era invisible y querían llegar a estimarlo. Por lo tanto, han desarrollado sus cuentas, las voy a poner ahora en el chat porque pueden acceder a sus cuentas anuales en las que estiman cuáles son los impactos que están teniendo sobre todos los capitales, el capital natural, pero también el capital humano y el capital social, del que dependen enormemente. Y están publicándolas de forma anual. Y no solamente evalúan su impacto, sino también hacen un balance de todos los recursos, de todos los capitales, para poder entender y gestionar internamente el departamento financiero es el que se encarga de desarrollar estas cuentas. Por lo tanto, la sostenibilidad ha salido solamente de un pequeño grupo dentro de la empresa y ha entrado en uno de los departamentos fundamentales de las empresas, que es el departamento financiero. En la siguiente diapositiva les traigo otro. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, ¿la podemos pasar? Gracias. Les traigo el ejemplo de Forico, que es una empresa forestal que trabaja en Australia y lo mismo, como es una empresa forestal que tiene un recurso natural que está basado en los bosques, querían tener también un sistema contable para poder ellos evaluar de forma sistemática cómo evolucionaba su stock de capital natural y también entender qué valor estaban generando, qué valor estaban detrayendo a través de sus impactos, pero también qué valor positivo estaban generando a la sociedad gracias a la gestión de sus bosques. Y han llevado a cabo un proceso muy parecido al de Olam de generar estas cuentas y están llevando a cabo un proceso de assurance y garantía y auditoría para publicar sus informes anuales de forma anual. Y con esto, espero que les haya servido, ha sido unas pequeñas pinceladas, pero si pasamos a la siguiente diapositiva,
Pueden encontrar más información sobre, como he comentado, otros casos aplicados en nuestra base de datos. Estamos apoyamos a la comunidad para la implementación del protocolo a través de muchos materiales educativos. Tenemos un curso de Coursera, tenemos una plataforma en la que todos los usuarios pueden compartir experiencias a través del Community Hub y tiene muchos más recursos disponibles en nuestra página web. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Marta. Hay dos preguntas en el chat para ti. La primera es, estamos viendo cómo las empresas están entendiendo sus impactos a través de emisiones de CO2 y de ahí están surgiendo vías para invertir en soluciones basadas en la naturaleza para hacer compensaciones en su estrategia de Race to Zero. ¿Esto se acerca a la visión de la metodología de Capitals Coalition? Sí, absolutamente. Las soluciones basadas en la naturaleza vienen a demostrar que hay beneficios más allá de lo que es el beneficio financiero de una solución. Entonces, el hecho de poder, por ejemplo, poder valorar y estimar los beneficios asociados a las soluciones basadas en la naturaleza ayudan a ir más allá de solamente los aspectos de cambio climático. Ayudan a ese elemento que decía de evaluar de forma sistemática. Estamos intentando resolver el problema del cambio climático, pero generamos otra serie de beneficios. Por lo tanto, utilizar una aproximación de capital natural permite dar visibilidad a todos los beneficios que se están obteniendo a través de este tipo de soluciones. Gracias. Y la otra pregunta es si hay casos sobre el sector financiero. Sí, tenemos varios casos. Cuando elaboramos el suplemento del sector financiero, estuvimos haciendo una serie de pilotos y ahí en nuestra base de datos pueden filtrar por el sector y encontrarán los casos del sector financiero. Tenemos muchos casos, no sé, BNP Paribas es muy activo, por ejemplo, ABN AMRO está publicando este tipo de cuentas también de forma anual. Hay muchísimos casos en el sector de insurance y de seguros, están empezando a utilizar este tipo de evaluaciones para poder evaluar sus portfolios. Entonces, sí, hay muchísimos casos que pueden encontrar en nuestra página web. También nos preguntan si hay alguna experiencia con empresas mineras, entendiendo que su principal materia prima se debe extraer de la naturaleza, y en este caso, ¿cómo se plantearía esa meta de reducir sus impactos en un 50%? Sí, tenemos, por ejemplo, hay varios casos en la página web. Ahora el que me viene a la cabeza es el de LafargeHolcim. LafargeHolcim está utilizando este tipo de aproximaciones, por ejemplo, para llevar a cabo, decidir cómo o diseñar sus proyectos de restauración. Una vez que han terminado su actividad y quieren llevar a cabo la restauración de las minas, por ejemplo, diseñan distintos escenarios para entender cuál es el escenario en el que hay un mayor valor de servicios ecosistémicos y apuestan por él, aunque sea a lo mejor en algunos casos el escenario en el que menos rentabilidad financiera hay, pero apuestan por hacer una restauración en la que se maximice el impacto positivo sobre la biodiversidad. Bueno, aquí Andrea Narváez hace una aclaración. Vale se hace en el cierre minero y en restauración, no durante la etapa de extracción. Ahora mismo no conozco empresas, casos de los que seamos conscientes, pero puedo intentar ver si tenemos alguno y se podría distribuir a posteriori. Muchísimas gracias, Marta, por tu presentación. Fue de gran ayuda. Y ahora continuamos con Dora Moncada del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad. Gracias, Adriana. Un saludo especial para todos. Quiero de antemano agradecer a Business for Nature, a TNFD y también a Capital Coalition por las presentaciones. Creo que son un marco de referencia que vamos a seguir trabajando y profundizando con el propósito de dinamizar una conversación empresarial en estos temas, sobre todo en el marco del Convenio de Diversidad Biológica y la próxima COP15 que se dará en diciembre en Montreal. Quisiera arrancar contándoles y teniendo en cuenta que tenemos asistentes de varias partes de América Latina, ¿qué es el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad? ¿Por qué la ANDI, el gremio empresarial,
de Colombia, uno de los más importantes, está hablando de estos temas y queremos impulsar estos temas. Quisiera iniciar presentando qué es la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Es, digamos, uno de los gremios más importantes del país, único gremio multisectorial. Agrupamos más de 1.400 empresas y representamos en conjunto el 50 al 55% del PIB. Eso hace sin duda que temas como biodiversidad, como capital natural, sean temas centrales en la visión de sostenibilidad y sobre todo de una visión multisectorial, que es lo que venimos trabajando. Particularmente la ANDI cuenta con un Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, un área transversal que está dedicada precisamente a dinamizar estos temas en la asociación y que se ha trazado precisamente traer estas conversaciones de los nuevos marcos y referentes alrededor de biodiversidad y negocio. Siguiente. De esta manera, el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI en Colombia promueve buenas prácticas, está también impulsando proyectos empresariales para conectar desafíos con soluciones y también está muy enfocado precisamente en cómo informar, medir y visibilizar la contribución, pero también las dependencias que tenemos como sector empresarial con la naturaleza. Desde ahí, pues hemos venido trabajando en una visión, si quieres en la siguiente, que precisamente busca dinamizar en Colombia y particularmente en el sector empresarial una conversación alrededor de esas conexiones que tiene el sector empresarial con la naturaleza, partiendo precisamente de esa medición y evaluación, tomando como referencia los mejores estándares, métricas, de ahí que estemos hoy conversando precisamente en un marco y grupo de trabajo que va a ser sin duda un camino frente al cómo poder cumplir con esa meta 15 que ya nos comentaba Constanza, alrededor de cómo medir y evaluar esa contribución y dependencias con la biodiversidad. También para nosotros es muy importante promover una gestión y acción en territorio. No queremos solamente medir, sino realmente promover una gestión que nos permita accionar temas en los territorios donde operamos, poder tener una visión de cadena de valor, generar conocimiento y también ir llevando al empresariado colombiano y en general al empresariado en América Latina hacia una conversación de naturaleza positiva. Particularmente desde el contexto internacional, estamos trabajando muy fuerte en términos de poder conectar precisamente esos compromisos que va a tener en este caso Colombia con la agenda empresarial y nos haremos parte de la mano con Business for Nature en la hoja de ruta de lo que va a ser biodiversidad y empresas para Colombia, sin duda también conectando lo nacional y también las necesidades del sector empresarial. Quisiera además adelantar algunas reflexiones, contarles que desde este año, a partir de marzo, nos hemos hecho parte de la coalición Business for Nature, precisamente para conectar esa agenda internacional con la agenda, en este caso de Colombia, y buscar precisamente conectar esos propósitos internacionales con la agenda empresarial. También trabajaremos muy fuerte en lo que va a ser la hoja de ruta biodiversidad y empresas para este país y buscaremos sin duda también hacernos parte activa de lo que van a ser estos nuevos marcos empresariales como TNFD, buscando ser un actor importante en la gestión de conocimiento, articulación y pedagogía para efectivamente lograr que el sector empresarial acoja y sobre todo se haga parte de la construcción de estos nuevos marcos. Finalmente, y no menos importante, desde la ANDI queremos promover de la mano con aliados una pedagogía en estos temas. Hoy es uno precisamente de estos espacios en donde estamos hablando de Capital Protocol, pero también de TNFD, pero el próximo año también avanzaremos en espacios mucho más detallados, buscando precisamente aterrizar muchos de estos conceptos en el cómo lograr estas implementaciones. Quisiéramos bajo esa perspectiva, también escuchar al sector empresarial y al sector financiero, porque entendemos que esta triada entre naturaleza, sector financiero y sector empresarial es un nuevo escenario para muchos y debemos lograr precisamente conectar muchos de los aspectos necesarios de esta conversación para que esto pues, se pueda dar en el país y en general en América Latina. Para eso entonces preparamos una serie de intervenciones que nos van a ayudar a entender desde la perspectiva financiera, pero también desde la perspectiva empresarial cómo se vienen entendiendo estos marcos y sobre todo cuáles son esos desafíos y oportunidades en la implementación. Para esto pues
Tenemos 3 invitados, Mariana Escobar Uribe, jefe de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien precisamente nos va a dar una visión financiera frente a lo que significa la implementación de estos marcos. Tenemos también a Santiago Martínez Ochoa, jefe de Sostenibilidad y Descarbonización de Ecopetrol, una empresa que ya se lanzó a hacer un piloto de TNT, para que nos cuente también desde el sector oil and gas y ahora también de infraestructura y energía, cómo vienen aproximándose a la implementación de este marco y este grupo de trabajo. Y finalmente vamos a tener la participación de María Solange Sánchez Pinzón, líder de gestión ambiental del Grupo Nutresa, un sector, digamos, distinto, para que también podamos comparar realmente desde ese enfoque de Grupo Nutresa y de enfoque desde cadena de valor, cómo vienen aproximándose a estos nuevos marcos de referencia. Entonces vamos a darle el primer paso a Mariana. Adelante. De Colombia como un instrumento de identificación de actividades y activos que contribuyen de manera sustancial al logro de actividades o objetivos ambientales prioritarios para el país. De capital. En ese sentido, el sistema financiero actualmente se encuentra utilizando la taxonomía para identificar sus portafolios y cómo estos contribuyen al logro de estos objetivos. Regálenos un segundo que vamos a volver a proyectar el video. Prioritarios. De Colombia como un instrumento de identificación de actividades y activos que contribuyen de manera sustancial al logro de actividades o objetivos ambientales prioritarios para el país. De capital. En ese sentido, el sistema financiero actualmente se encuentra utilizando la taxonomía para identificar sus portafolios y cómo estos contribuyen al logro de estos objetivos. Financiera de Colombia expidió la circular 31. Regálenos unos minutos mientras solucionamos un tema del audio, pero bueno, tenemos efectivamente una presentación por parte de Mariana, la superintendencia, contándonos un poco los avances que se tienen en materia del sector financiero. Dentro de los grandes mensajes que nos ha dejado Mariana es precisamente lograr que marcos como TNFD puedan hablarse con la agenda de cambio climático, precisamente para facilitar ese camino y esa adopción de estos nuevos referentes, tanto por el sector financiero como por el sector empresarial. Vamos a intentarlo ahora desde YouTube. Adelante. Como un instrumento de identificación de actividades y activos que contribuyen de manera sustancial al logro de actividades o objetivos ambientales prioritarios para el país. De capital. En ese sentido, el sistema financiero actualmente se encuentra utilizando la taxonomía para identificar sus portafolios y cómo estos contribuyen al logro de estos objetivos.
de los asuntos ASG. Esto constituye una oportunidad para los emisores y las empresas del país para empezar a divulgar cómo el cambio climático y la biodiversidad y otros asuntos ASG tienen implicaciones en su negocio y así dar transparencia a los mercados financieros. Ecopetrol es la principal empresa de petróleo y gas de Colombia y ahora contamos con el negocio también de transmisión de energía a partir de la reciente adquisición de un porcentaje mayoritario de la empresa ISA. Todo esto como parte de nuestro camino hacia una transición energética. Recientemente la compañía lanzó su estrategia al 2040 y uno de los pilares fundamentales de la estrategia está asociado a cómo generamos valor a través de la sostenibilidad. Y uno de los elementos destacados dentro de ese pilar de sostenibilidad es justamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, por la importancia que representan para una compañía como Ecopetrol y partiendo del entendimiento pues, de la dependencia y de la gestión de los impactos que debemos tener frente a la diversidad, siempre con miras a estar generando unos impactos positivos. Pues este es un proceso que está apenas arrancando. Digamos que toda la temática de cambio climático está mucho más madura. Ya sabemos mucho mejor cómo recorrer ese camino en el ámbito climático, en donde básicamente nos preguntan cuáles son nuestros esquemas de gobernanza, cuál es la estrategia, cuáles son nuestras métricas y cómo hacemos la gestión de riesgos. Con ese mismo esquema se está trabajando TNFD. Estamos en un proceso primero de entender qué tenemos. Hay que hacer todo un levantamiento de líneas base, pero como les digo, esto está apenas arrancando. Hay que definir todavía dentro de la iniciativa pues cuáles son esas métricas a las cuales les vamos a hacer seguimiento. Pero adelantándonos nosotros a ese proceso y en alianza con el Instituto Alexander von Humboldt, hemos venido desarrollando una serie de herramientas que nos permiten entender mucho mejor cuáles son las dependencias y los impactos sobre el capital natural. Y por lo tanto construimos una herramienta de resiliencia socioecológica que empezamos a utilizar como parte del piloto de TNFD. Asociado a esto, pues también tenemos como parte de nuestros riesgos corporativos el llamado riesgo de cambio climático y agua, a través del cual gestionamos parte de estos riesgos. Pero como les digo, este es solo el comienzo y en los próximos años iremos encontrando, digamos, todas esas piezas del rompecabezas que nos van a permitir al final del día gestionar más adecuadamente nuestros riesgos sobre el capital natural y poder generar unos impactos positivos sobre los territorios y sobre la biodiversidad. Pues si bien ya tenemos cierto entendimiento de esos impactos, igual para cada proceso de licenciamiento ambiental o de obtención de permisos, pues empresas como nosotros tenemos que hacer unos estudios de impacto ambiental en donde ya se hace ahí, digamos, un primer análisis sobre esos impactos. Pero lo que diría es que si queremos tener una visión holística de los mismos, pues primero hay que definir cuáles son las métricas por las cuales nos vamos a regir, y eso es parte del trabajo que se está haciendo en este momento en el seno del grupo de trabajo de TNFD, y lo que estamos buscando es que empresas, tanto como Ecopetrol como otras empresas del sector o de otros sectores, pues justamente participen para ayudar a robustecer estos marcos de reportes y que también puedan dar su opinión sobre qué tan fácil o qué tan difícil es hacer el levantamiento de cierta información. En el caso colombiano, que es un país megadiverso, que tenemos multiplicidad de biomas, pues probablemente tenemos unas complejidades pues, diferentes a las que puedan estar teniendo otros países. Y yo creo que es muy importante entonces que esa visión de la industria colombiana se pueda dar en esos espacios. Pues como primera oportunidad es seguir avanzando en nuestra estrategia de sostenibilidad. Estamos convencidos además que
tenemos que lograr cierta convergencia entre distintas temáticas como cambio climático, agua, biodiversidad, economía circular, y TNFD de alguna manera permite esa articulación entre temáticas. Entonces eso lo vemos como una oportunidad. Creemos que el hacer parte de este proceso desde sus comienzos también pues, nos permite, como ya lo había dicho anteriormente, pues dar una visión no solamente de la industria, sino una visión muy colombiana y teniendo en cuenta nuestro contexto, para que eso sea tenido en cuenta al momento de expedir este tipo de marcos de reportes. Creemos que hay una oportunidad inmensa de poder trabajar conjuntamente con otros actores, con otras industrias, y ahí creemos que la ANDI puede jugar un papel fundamental en, uno, ayudar a generar toda la pedagogía que se necesita asociada a estos temas y ayudar a consolidar, digamos, toda la recepción de comentarios y de opiniones asociadas a este tipo de ejercicios. Entonces creo que tenemos una oportunidad única en este momento de poder participar a nivel de país en esta iniciativa. ¿Qué barreras tenemos? Uno, hay que reconocer que hoy en día hay toda una serie de estándares, de tipos de reportes, etcétera, que hacen que sea un panorama cada vez más complejo. Entonces, uno de los principales retos es poder ir generando mayor claridad sobre qué es realmente TNFD y cómo se entiende frente a otros estándares y a iniciativas. Otra barrera que podemos estar teniendo, sin duda, tiene que ver con eventual carencia de información. El país tiene ciertas debilidades institucionales en materia de información ambiental y pues desde el sector privado tenemos que en parte también ayudar a contribuir a cerrar esas brechas. Entonces hay una barrera que entre todos tenemos que ver cómo se resuelve. Esa diría yo tal vez que son las principales. Gracias, Santiago. Y quisiéramos también tener una visión por parte del sector alimentos. Por eso, pues, doy la bienvenida a María Solange Sánchez, líder de gestión ambiental de Grupo Nutresa, para que nos cuente precisamente y para que le cuente al público, bueno, primero a qué sector perteneces y cómo precisamente desde la compañía están empezando ya a revisar, a evaluar esa relación y dependencias con la naturaleza, y en ese proceso, ¿cuáles han sido los desafíos? Adelante, María Solange. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por esta invitación. Me encanta que este diálogo se esté dando, y estaba escuchando a Santiago y pareciera que tuviéramos las mismas respuestas. Y también me encanta que desde el principio, que ojalá esto se hubiera dado con cambio climático, que desde el principio las entidades financieras estén con nosotros, estén del lado del monitoreo, de ponerse en alianza con todos los sectores para lograr algo. Me encanta eso. Bueno, entonces mi compañía es Grupo Nutresa. Grupo Nutresa es la líder en procesamiento de alimentos, no solamente en Colombia, sino en varios países de la región latinoamericana. Tenemos presencia con algún tipo de operación desde Estados Unidos hasta Chile, y exportamos a muchísimos países de todo el mundo. Por estar en alimentos, es obvio y es muy claro la gran importancia que tiene para nosotros todos los ecosistemas naturales, la preservación, la regeneración y un uso consciente y adecuado de esos recursos naturales. Entonces, para nosotros, todo lo que tiene que ver con el impacto de nuestras actividades industriales sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad, sobre todos los biomas, es muy importante, así como también cuáles son los impactos que ellos van a tener sobre nuestras actividades. Es una interacción en doble vía. Dora, no sé si tú me sigues haciendo las preguntas o cómo vamos, cómo continuamos.
Gracias. Quisiera que de manera particular pudieras como contarnos cómo ves esa hoja de ruta de aplicación de TNFD y en ese proceso cuáles son esos mayores, digamos, desafíos que ves y cómo desde el sector empresarial en Colombia podemos dinamizar esta agenda. ¿Cómo lo ves? La veo como primero la veo una iniciativa súper buena porque, de nuevo, la comparación con la ruta de cambio climático de pronto resulta odiosa, pero debemos hacerla. Y si el TCFD, que es el mismo estándar para cambio climático, lo hubiéramos tenido o lo hubiéramos empezado a implementar desde hace mucho tiempo, tal vez nos hubiese puesto un poco más de orden y acelerado algunos aprendizajes. Pero qué bueno que para el TNFD ya contamos con muchas herramientas, con muchas empresas y con un camino recorrido de la implementación del TNFD. Yo sé que en este momento no está en la versión más digamos, específica en la que podríamos empezar a implementar, pero ya tenemos un camino muy recorrido con el TCFD y sabemos en qué sirve y sabemos qué otras metodologías necesita y sabemos cuáles son esas métricas de impacto. Entonces, creo que es necesario, creo que es conveniente irnos todos a participar de la misma manera. En todas estas iniciativas, lo más importante es que todos hablemos el mismo lenguaje y creo que TNFD lo que nos va a permitir es precisamente eso. Tal vez no en este momento, pero en el próximo año espero y yo confío mucho que con la participación del Centro de Agua y Biodiversidad de ANDI y con todos los que estamos haciendo parte de esta iniciativa, podamos aportar muchísimo y hacer que el TNFD nos sirva para estandarizar muchas cosas que hay que estandarizar en este tema de biodiversidad. Lo veo súper relevante y los invito a que todos hagamos parte, a que hagamos hoy un grupo de trabajo muy dedicado, que veamos en el TNFD una forma de estandarización muy importante que nos ayude a identificar lo más importante y a cuantificar, porque no solamente es identificar, sino luego cuantificar y reportar nuestros avances. Y claro, si en esa mesa continúa con nosotros la Superintendencia Financiera, súper bueno. Así es, María Solange. La idea es que de este primer espacio empecemos ya a consolidar ese grupo de trabajo, un grupo de trabajo que va a buscar tener una visión no solamente empresarial, sino también financiera y técnica. Seguramente también vamos a estar trabajando con el Instituto Alexander von Humboldt y, por supuesto, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para poder efectivamente conectar esas tres dimensiones, ¿no? Lo empresarial, lo financiero y también lo técnico en el marco, digamos, de estas métricas. Precisamente en el siguiente punto y queremos entonces darle las gracias a María Solange por su participación y invitar ahora a una conversación institucional porque creemos que es muy importante, bueno, ya hablaron los marcos, los referentes, ahora pasamos también a entender la visión de las empresas y queremos también abrir una conversación precisamente sobre las reflexiones institucionales de cara a lo que va a ser este estándar, pero también de cara a la meta 15 en el marco post-2020 del Convenio de Diversidad Biológica, que como mencionamos hace un momento, se va a dar en Montreal en diciembre. Entonces, agradecerte, María Solange, e invitar en primera instancia a Laura Camila Bermúdez Wilches del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Gracias, Laura, por aceptar esta invitación y por la oportunidad, en este caso, de hablar desde el capítulo Colombia, pero también desde una visión regional de lo que se viene conversando. Quisiera arrancar, Laura, con una primera pregunta que te tenemos de cara a lo que se viene negociando en el Convenio de Diversidad Biológica y de manera particular sobre la meta 15, y es ¿cuál es la posición de Colombia frente a la meta 15 y bajo qué escenario se podría regionalizar estos marcos entendiendo las particularidades de la región a la hora de la negociación? Laura, adelante. Gracias, Dora. ¿Cómo me escuchan ahí? Estoy aquí. Ok, excelente. Muchas gracias, Dora, a ti y a la Andy por invitarnos a este espacio de reflexión súper valioso con el sector empresarial.
Nosotros, pues en Colombia y de la mano de Dora y su equipo hemos venido desarrollando un proceso muy importante de reflexión sobre el marco post-2020 y yo celebro que María Solange lo haya mencionado porque lo que sí queremos es generar un proceso muy participativo, un proceso muy desde los mismos actores que tienen un papel importante en estos compromisos del marco post-2020 del Convenio de Biodiversidad, como son las empresas. Entonces creo que este trabajo conjunto que ya llevamos tal vez como 2 años haciendo a pesar de la pandemia, creo que en este momento ya nos muestra unos frutos importantes y un camino sobre todo a seguir. Específicamente, y bueno, aquí veo que hay varios colegas mías de la región y pues bueno, ya después de oír a los antecesores, pues creo que sí es muy importante contarles específicamente lo que Colombia ha tenido como posición nacional respecto de la Meta 15. Y un poco también contarles cómo la Meta 15 ha evolucionado y se ha de alguna manera dividido en 5 ejes que fueron muy discutidos en la última reunión del grupo de trabajo del marco post-2020 en Nairobi en junio pasado y que seguramente van a ser parte fundamental en la reunión del 5º grupo de trabajo que será previo a la COP en Montreal unos días antes de iniciar la COP. En este sentido, aquí pues es importante mencionar cuáles son esos 5 elementos. Si ustedes me imagino conocen la Meta 15, la Meta 15 habla sobre tomar medidas administrativas o políticas para garantizar que todas las empresas o aumentar significativamente ese porcentaje de empresas e instituciones financieras que tienen efectos significativos en la diversidad biológica, así como empresas de gran tamaño y transnacionales. Aquí en este primer párrafo nosotros hemos discutido mucho si son todas las empresas, si son las empresas más grandes, en particular para el caso de Colombia, desde nuestro Ministerio de Comercio e Industria se ha hecho un llamado a, por supuesto, pensar en esas pequeñas y medianas empresas para las cuales seguramente todos estos estándares son un reto muy grande e implican un cambio tecnológico y de innovación y por supuesto una inversión que va a afectar su proceso productivo. Entonces seguramente para esas se esperará que el proceso sea más gradual. Sin embargo, para las grandes empresas que además tienen todo el interés de hacerlo, pues sí es muy importante el foco principal de esta meta. Entonces los 5 elementos son: un primer elemento que hace referencia a esos requisitos vinculantes por los cuales se vigilan, evalúan y revelan total y transparentemente o con regularidad los efectos a la diversidad biológica. Creo pues que esto ya lo han estado conversando aquí en la sesión. A lo largo de toda la cadena de suministro y de valor. Entonces allí este tema ha sido muy importante en el sentido en que efectivamente ese tema vinculante u obligatorio efectivamente podría darse para las empresas de gran tamaño o las transnacionales. Como digo, para las pequeñas y medianas empresas tendría que ser un proceso, tendría que haber un proceso transitorio o gradual. El segundo elemento habla sobre la proporción de la información necesaria a los consumidores para que el público sea capaz de tomar decisiones de consumo responsable. Y aquí es muy importante en este gobierno actual en el que estamos en Colombia pensar en toda la cadena, por supuesto, y no solamente en términos de la producción sostenible, sino también del consumo sostenible. Y eso es un trabajo que se hace de lado y lado y se requiere, por lo tanto, contar con la información suficiente para que haya un consumo responsable. En este momento, precisamente, nosotros estamos en toda una discusión nacional sobre grabar, como ustedes saben, grabar aquellos productos que tienen unas altas concentraciones de algunos elementos y eso pues ha generado unas discusiones internas a nivel nacional muy interesantes sobre precisamente ese consumo responsable y la responsabilidad también de las empresas frente al manejo de la información de los productos que consumen o que se compran, digamos, en las diferentes partes de la cadena. El tercer elemento es se hace referencia al cumplimiento de los compromisos de acceso y participación en los beneficios y la información al respecto de ese acceso y de esa participación. El cuarto elemento hace referencia a asumir la responsabilidad jurídica de las infracciones, por ejemplo, mediante sanciones
y en general, digamos, esos procesos de responsabilidad, compensación por daños para hacer frente a los conflictos de intereses. Allí ha habido una discusión muy grande frente a este tema por lo que, digamos, por las implicaciones que eso tiene. Pues claramente no solamente esta meta, sino muchas metas del marco tienen unas incidencias no solamente desde el sector ambiental, sino, por supuesto, que es lo que estamos buscando en diferentes sectores. Entonces, aquí ese trabajo articulado con otros sectores va a ser muy importante y pues este tipo de formulaciones que generan, digamos, un tipo de responsabilidad, pues claramente tienen que ser muy bien analizadas de lado y lado para ver las implicaciones que esto tiene. Y el último elemento que se le incluyó en Nairobi a esta meta está relacionado con el enfoque basado en derechos, incluidos los derechos humanos y los derechos de la madre tierra, como un llamado a incluir este tema de manera transversal. La posición de Colombia aquí, y creo que muchos países de la región la comparten, es que este tema debe ser incluido de manera transversal en el marco y no particularizado en una meta como estas, porque pues puede ser un poco complejo leerla y generar unos indicadores que sean efectivamente cumplibles, medibles, alcanzables, cuando tenemos una formulación de ese tipo que es más de tipo aspiracional. Entonces, estos elementos relacionados con derechos, de derechos humanos y en general los derechos de la madre tierra, la posición de Colombia ha sido que se incluyan en un capítulo que es transversal al marco post-2020 para que irradie, digamos, toda la batería de objetivos y metas y no que quede explícitamente en cada una de las metas. Y finalmente, esta meta hace referencia, o el último, digamos, texto que en este momento está planteado en la meta, hace referencia a reducir los impactos negativos de la diversidad biológica, aumentar los impactos positivos, reducir los riesgos relacionados con la diversidad biológica. Y es un poco como también un llamado a ese resultado de impacto que queremos con esta meta, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué es lo que queremos? Trabajar de la mano con las empresas, con el sector empresarial. Al final del día lo que queremos es efectivamente, independientemente de los métodos que utilicemos, porque pues es parte del lenguaje que está en negociación, lo que sí queremos es reducir esos impactos negativos a la diversidad biológica, aumentar esos impactos positivos y reducir los riesgos relacionados con la diversidad biológica, que nos permitan entonces avanzar hacia esa producción realmente sostenible que incorpore la biodiversidad en la cadena productiva, en el modelo de negocio, como lo hemos hablado tantas veces con la Andy, es cómo la biodiversidad efectivamente se convierte en un activo del sistema productivo. Y pues aquí oyéndolos a ustedes, pues me alegra mucho que hayamos avanzado significativamente en ese sentido, con miras por supuesto a fomentar una economía distinta, ¿no? Una economía circular, una economía coherente y armoniosa con los objetivos y las obligaciones del convenio, pero también teniendo en consideración otras obligaciones de otros convenios relacionados con este tema. Allí pues muchos países han hecho referencia a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio y cómo se articula efectivamente con las obligaciones o las metas que tendríamos en el marco post-2020 en el convenio de biodiversidad. En particular, digamos que también en Colombia, pues creo que no sobra mencionar que en el actual gobierno estamos precisamente pensando en un tipo de desarrollo distinto, en un desarrollo que debe considerar otras formas alternativas, un desarrollo basado en la biodiversidad, un desarrollo que además por ejemplo, tiene en consideración esa transición energética hacia energías renovables, incluso las no convencionales, y eso también nos pone de cara a un tipo de modelo de desarrollo distinto, que es el que tenemos que empezar a pensar. Y esta meta claramente para Colombia sería una invitación al sector empresarial a pensar desde el sector productivo y desde el sector empresarial cómo generar ese tipo de desarrollo distinto. Creo que allí pararía. Gracias. Gracias, Laura. Y bueno, sigue contando con la Andy, con el sector empresarial en esa hoja de ruta y sobre todo en la implementación de esas apuestas que tiene el país. Quisiera darle paso también a México. Tenemos una invitada especial, Valeria Cruz Blancas, directora de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Valeria, bienvenida.
Bienvenida. Bueno, teníamos también para ti una pregunta y conecta muy bien lo que ya Laura de Capítulo Colombia nos presenta y es precisamente ahora desde la visión de México, ¿qué se necesita para que empresas puedan contribuir al marco post-2020 como agentes de cambio positivo? Muchísimas gracias, Dora, y es un gusto estar en este panel con Laura Bermúdez, a quien respeto y admiro mucho, y a los colegas de Colombia y ver todo el trabajo que están realizando. Queremos con esta intervención, pues, colaborar un poquito a la unificación de visiones que tenemos en la región. Y creo que esto es muy valioso, sobre todo para quienes participan del sector empresarial, para que entiendan muchísimo de la lógica que desde gobierno observamos. ¿Qué es lo que es una pregunta realmente abierta, pero lo voy a platicar desde la perspectiva de México para entender un poquito también cómo las diferentes administraciones van enfocando las prioridades. Y en este caso para México, para nosotros es muy importante todo el tema de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Entonces, también tenemos otro punto que es impulsar los proyectos multifocales que atiendan, como ya varios colegas han mencionado anteriormente, diferentes retos que tenemos a nivel global. Nosotros lo hacemos desde la proyección de las 3 agendas de Río, que es biodiversidad, cambio climático y desertificación. Para nosotros es muy importante mantenerlo en este sentido y con todos los demás aristas que tiene, como puede ser el tema de agua, el tema de economía circular, el tema de plásticos. Y en ese sentido hemos observado que precisamente los fondos que están relacionados con temas de medio ambiente, como son el GCF y el GEF, nos están solicitando que hagamos proyectos multifocales. ¿Y qué queremos decir con los proyectos multifocales? Pues son aquellos proyectos que atienden todas estas agendas. Uno de los ejemplos clave y que viene muy bien a cuenta en la coyuntura que estamos viviendo a nivel internacional es el tema de la agricultura sostenible y los sistemas silvopastoriles. ¿Por qué? Porque podemos atender la mitigación y la adaptación al cambio climático, podemos atender la conservación y la restauración de la biodiversidad y podemos también ver la recuperación de suelos que tiene que ver con seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Pero esto en un enfoque global pues nos lleva al tema de derechos humanos y nos lleva también a los objetivos del desarrollo sostenible. Que hay que tener en cuenta que pues estos tienen un término, ¿no? Y estamos hablando del 2030, entonces habrá que verlo de manera mucho más amplia. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo podemos realmente alcanzar estas metas? Lo que nosotros necesitamos a nivel país y que hemos observado es aumentar el financiamiento nacional e internacional para la biodiversidad de todas las fuentes. Es decir, reducir los gastos nocivos y alinear los flujos públicos y privados para que sean positivos para la naturaleza. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos dispuestos nosotros a comprometernos, hacer el trabajo que ya tenemos asumido a nivel internacional, pero que también invitamos al sector privado a colaborar en esto y también a las comunidades. ¿Por qué? Porque vemos que si están los tres, estos 3 actores o estamos estos 3 actores, va a ser mucho más sencillo que demos resultados a los proyectos, que busquemos estas cooperaciones internacionales y que las comunidades participen, pero además de recibir, pues sean muy activos en las labores que están haciendo. Que también el sector privado vea un atractivo en esta inversión y que nosotros como gobierno pues demos seguimiento. Entonces, ese es uno de los principales puntos. Favorecer también, vemos que después del tema COVID, pues las empresas que tengan capacidades que se alineen con los compromisos internacionales en materias ambientales, pues van a tener una gran ventaja. Hablamos también del tema de la valoración de la biodiversidad, que escuchamos aquí que ya todos están considerándolo. Tuvimos el reporte del IPBES sobre la valoración de la biodiversidad, pero es importante que en esta valoración, y sabemos que es difícil para las empresas no ponerlo solamente en términos numéricos, se haga también una valoración de todo el tema biocultural. Estamos hablando, por ejemplo, aquí está Colombia y con nosotros
existen varios países megadiversos en la región y que aplicamos siempre el tema de principio precautorio y también pues toda la responsabilidad de resguardar el patrimonio biocultural de nuestro territorio, toda esta interdependencia de la diversidad cultural y biológica como binomio biocultural y los conocimientos milenarios. Finalmente, una de estas cuestiones y que a mucha gente que está en el sector empresarial puede sonarle extraño, como ¿por qué vamos a integrar esta visión? Es porque nosotros, y desde México, hay que mencionarlo, somos parte del Acuerdo de Escazú. Y hablando de cuestiones regionales, precisamente el Acuerdo de Escazú es el acuerdo de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y esto está, en su principio 2, está basado en un tema de derechos humanos. Entonces, muchas de nuestras comunidades deben ser consideradas, o más bien, muchos de nuestros países tenemos que hacer esta conducción de consultas. No todos los países de la región son parte del Acuerdo de Escazú, somos 33 países, ahorita me parece que ya estamos en 14 que han ratificado el acuerdo, pero esto se cruza precisamente con el marco de biodiversidad, donde sí dejamos una narrativa que nos hable de participación, habrá que conducir consultas. Y habrá que conducir consultas sobre el acceso a estos recursos que las empresas necesitan y requieren para sus procesos productivos. Entonces, ahí es donde hay que considerar que entra más allá de la cuestión económica, también esta cuestión de participación. Y bueno, eso son como las cuestiones de derechos humanos. Y ya enfocándonos precisamente en el tema financiero y todas las demás empresas, pues afortunadamente con este cruce de agendas podemos tener una visión mucho más amplia y vemos que en cambio climático tenemos el tema de pérdidas y daños. Y esto le estará afectando grandemente a las empresas en caso de no considerar todo el tema de conservación de la biodiversidad, porque pues esto nos reduce muchísimos riesgos, ¿no? Podemos poner un ejemplo aquí en México, con la pandemia, luego perdemos la noción de hace cuántos años, pero diremos que hace 4 años una empresa automotriz en uno de los estados sufrió una pérdida de $120 millones por una cuestión de inundación. Entonces, sí, es una empresa extranjera y pues habrá que considerar también pues todo el entorno, ¿no? Porque esto, el cambio climático, el tema de biodiversidad, el tema de certificación, pues no es algo que tenga fronteras y lo sabemos así. Entonces, pues nada más para resumir, lo que nosotros veríamos que es prioritario para las empresas, que se acerquen a nosotros, que podamos trabajar con ellos, que atendamos proyectos multifocales, que veamos el tema de soluciones basadas en la naturaleza con un enfoque en ecosistemas, porque no nada más es una cuestión de referirnos a algo que nos inspira de la naturaleza, sino que la conserve y que mantenga su integridad ambiental. Tomar decisiones considerando temas sociales para abatir las diferencias, reducir la pobreza y la desigualdad y la vulnerabilidad. Y pues en realidad será importante que esto creo que es el punto nodal con el que me gustaría cerrar, dado que están todos aquí, es pues que todas las acciones que estén teniendo, que si bien muchos de los reportes hasta la fecha son voluntarios, que pudiéramos tener este intercambio que ya se hizo en cambio climático y en México, como ejemplo, nos ayudó a reportar a nivel nacional nuestra contribución determinada y nuestro reporte nacional, nos ayudó a subir las cifras porque la cantidad de emisiones evitadas o reducidas en gases de efecto invernadero que está teniendo el sector empresarial, lo sumamos a lo que está reportando a nivel nacional y entonces damos un mejor resultado. En ese caso también, pues la invitación sería que todas estas acciones que se hacen de manera voluntaria pudieran quedar conformados, como bien ya muchos lo mencionaron, de manera numérica, para que nosotros pudiéramos como países reportarlo a nivel, pues dentro de las diferentes convenciones, en este caso el Convenio de Diversidad Biológica, y nada más comentar que hay una plataforma común que está impulsando uno de los países que se llama DART para que podamos optimizar pues todos estos esfuerzos, porque ustedes tienen que hacer temas de responsabilidad social, temas de reducción de emisiones, en algunos casos, en algunos países ya es obligatorio, y que haya una sola plataforma que nos permita optimizar recursos para estos reportes, porque casi siempre son las mismas personas y los mismos departamentos,
y esto pues nos dará una visión más clara de lo que está sucediendo en el mundo y de la efectividad que estamos teniendo con nuestras acciones. Muchas gracias. Gracias, Valeria, por las reflexiones. Efectivamente, desde el sector empresarial también estamos viendo y desde el sector financiero la oportunidad de conectar esas agendas de biodiversidad y cambio climático. Creo que es algo que nos conviene a todos y que es una oportunidad para ser mucho más costo efectivos y tener un enfoque mucho más holístico. Importante la reflexión que nos traes también desde esa apuesta multipropósito y conectarse también los temas financieros, y es precisamente el escenario que nos conecta con nuestro siguiente invitado, John Bejarano. Bienvenido, John, coordinador del proyecto Biofin del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Colombia, quien precisamente nos va a contar desde su perspectiva, ya desde un poco más financiera, precisamente cuáles son esas barreras para lograr esa divulgación de los riesgos de la naturaleza y qué se entiende por riesgo de la naturaleza. Adelante, John. Muchísimas gracias, estimadora la Andy. Un total agradecimiento también por este espacio, ¿no?, que nos permite pues compartir con todas y todos estas grandes ideas. El programa Biofin del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un proyecto que viene acompañando a la convención desde el 2012, buscando particularmente todas esas estrategias de financiamiento que hagan posible el cumplimiento de las estrategias y los planes de acción de las políticas de biodiversidad en los países. A partir de ese propósito, hemos, como tú lo mencionabas, Dora, hace un momento, adelantado algunos estudios asociados a ese acercamiento del sector privado y particularmente este que mencionas del sector financiero, para poder hacer la divulgación de los riesgos de naturaleza dentro del sector financiero. Adelante, por favor, tenemos ahí una presentación en la presentación guía. Y en ese sentido, la pregunta que nos quisimos hacer es particularmente la que nos acabas de mencionar: ¿cuáles son esas barreras o qué se identifican como esos riesgos? ¿Por qué el sector financiero no tiene una mayor divulgación de los riesgos asociados a la naturaleza? Y lo que encontramos allí es primero una fotografía de lo que hoy es el sector y lo que le pasa entonces sector en Colombia frente a estos temas, que es lo que podemos leer en estos mapas o en estos árboles de problemas como los efectos. Y el primero es que hay una insuficiente gestión de los riesgos de la naturaleza en el sector financiero y ausencia de mecanismos para gestionarlos. Y tal vez empezar por eso que tú nos recalcabas ahora: qué es riesgo financiero y qué entenderlo, qué es riesgo de naturaleza y cómo entenderlo para el sector financiero. Y esa comprensión empieza a tener entonces una cantidad de matices e importancia en los ejercicios, como ya se han mencionado, como el de taxonomía verde, que lo mencionaba entonces Mariana hace unos minutos dentro de este evento. El otro, el bajo desarrollo de los mercados de financiamiento asociados a la reducción del riesgo a la naturaleza. Y tal vez aquí Felipe también lo mencionaba y traía al estudio del profesor de Augusta, ¿no? Y se ha mencionado a lo largo de las diferentes intervenciones cómo el capital producido, si hoy vemos esa gráfica de capital producido, ha crecido en los últimos 20 años y es una relación inversamente proporcional al capital natural. Y dentro de esa relación entonces debemos conectar mercados y generar entonces vehículos también financieros que logren ampliar y cerrar esas brechas. Y la otra gran fotografía que podemos tomar sobre ese estado del arte es la baja inversión en la gestión de riesgos de naturaleza. ¿No? La baja inversión que tenemos, ¿no? Ese scoring de riesgo que está hoy programado dentro de la estructura de un sistema financiero tradicional, que se ha venido alimentando, y por supuesto tenemos unos casos excepcionales en toda América Latina y en nuestro país particularmente, pero son esos escasos y son excepcionales. Cuando hicimos la pregunta, ¿cuál es la relación y por qué se están dando estos tres grandes fenómenos o estas tres grandes lecturas en Colombia? Encontramos que esas causas que serían las principales barreras para hacer una mejor divulgación de los riesgos de la naturaleza en el sector financiero están asociadas primero a las insuficientes capacidades para la medición del riesgo de la naturaleza en el sector financiero. Y aquí quiero acoger que el sector privado, y lo mencionaba Dora ahorita al inicio de su intervención,
viene adelantando una gran cantidad de iniciativas y series y de responsabilidad frente al proceso. En Colombia tenemos un tema de estadísticas ambientales del sector empresarial que data de más de 30 años. En ese sentido, tenemos unos esquemas de licenciamiento ambiental donde se hacen esas valoraciones. Tenemos unos ejercicios desde la economía ambiental que han hecho entonces la valoración de lo que son tanto los costos como los beneficios y las contribuciones de la naturaleza para el sector empresarial. Pero en ese sentido todavía faltan esas capacidades de conexión de todo un sistema de monitoreo, todo un sistema de gestión de conocimiento que tenemos hoy, particularmente en Colombia, por ejemplo, el Sistema Nacional Ambiental, articulado a todo ese sistema de desarrollo y de empresa. La segunda gran barrera está asociada con el tema de la planeación para la medición del riesgo de la naturaleza en el sector financiero. Y cuando hablamos dentro de todos estos marcos, como lo que hemos visto del TNFD, lo que hemos visto también del Business for Nature, lo que hemos escuchado también de lo que se viene adelantando desde la superfinanciera, lo que viene adelantando empresas tan emblemáticas en Colombia como Ecopetrol, como Nutresa, pues básicamente cuando hablamos de planeación estamos hablando de priorizar y por dónde empezamos a priorizar ese riesgo. Y los principales avances de taxonomía verde en nuestros países y particularmente en Colombia se dieron sobre esos riesgos asociados a cambio climático. Y han tenido algún rezago también con los temas de biodiversidad. Se ha quedado un poco rezagado otros temas como biodiversidad y agua. Lo que estamos ahorita nosotros analizando es poner a la par todos estos procesos, enriquecer esas taxonomías verdes y fortalecerlas con el componente de biodiversidad, y más en un contexto como el de América Latina y el Caribe, donde ostentamos o somos los custodios de más del 40% de la biodiversidad del planeta y donde la responsabilidad, si bien es permanente, conjunta y colectiva en temas de cambio climático en emisiones, también somos de los países, digamos, más discretos en ese aporte de emisiones a nivel internacional. Luego, ese riesgo ambiental está más concentrado en eso que es el uniqueness para América Latina y el Caribe, que es su biodiversidad y la estabilidad de sus ecosistemas. Y en la última, las grandes barreras que identificamos dentro de este estudio estaba asociado con esos deficientes sistemas de monitoreo y evaluación. Y ahí encontramos lo que mencionábamos, disparidad en los diferentes actores, de las diferentes iniciativas que tenemos, ¿no? Que se han liderado en nuestros circuitos y en nuestros países. Ya hemos hecho emisiones hasta de títulos de endeudamiento público para inversión ambiental. Tenemos temas tan maravillosos como los seguros paramétricos, ¿no? Para temas como la conservación o la estabilidad de los sectores de turismo, evaluaciones y monetización de algunos de los procesos en los esquemas de licenciamiento ambiental. Se han colocado los primeros bancos de hábitat también funcionando en América Latina. Se está avanzando en mecanismos voluntarios, por ejemplo, para los temas entonces no regulados de también los mismos bancos de hábitat, etcétera, etcétera. Es decir, se viene avanzando, pero primero hay una gran disparidad entre los actores y segundo, no tenemos una cabeza líder que vaya aglutinando y vaya liderando todo este proceso. Si bien entonces a nivel de firma, a nivel de grupo financiero, a nivel de los grandes bancos, de sus holdings, etcétera, como lo mencionaba también Marta en su exposición, tenemos ejemplos maravillosos dentro de ese punto, nos falta esa articulación también nacional y regional. Hace muchos años, por ejemplo, entre Colombia, México y Perú, tenemos unificado gran parte de la operación de nuestras bolsas de mercados de valores. Esos son espacios maravillosos para seguir trabajando de manera colectiva y conjunta en estas posiciones. Y cada una de estas barreras pues nos lleva entonces a ese nodo central, que decíamos que ahí está deficiente divulgación de los riesgos de la naturaleza en el sector financiero en Colombia para este año. Y de ahí generamos siguiente, ya redondeando un poco todo este panorama y todo este análisis que tenemos. Adelante, por favor, en la siguiente diapositiva. Tenemos una serie de recomendaciones, algunos primeros esbozos de pasos a seguir en la consolidación de este tema tan fuerte, y el primero es abordar con los actores relevantes la implementación de este marco, resaltando las oportunidades más que los riesgos, porque se nos convertía entonces en un círculo bastante complejo, una referencia circular cuando decíamos la divulgación de los riesgos de naturaleza en el sector financiero o la divulgación de los riesgos del sector financiero sobre la naturaleza. En un claro ejemplo de lo que también se ha mencionado
hoy se deben seguir financiando procesos que hayamos identificado que están atentando contra esos patrimonios naturales por parte del sector financiero, o ir reduciendo a través de esas salvaguardas, esas condiciones de ser beneficiario del sistema financiero. Entonces es un riesgo del sector financiero sobre, ¿no? Y en Colombia, por ejemplo, hemos adelantado un estudio también muy interesante sobre el tema de incentivos perversos, por ejemplo, del sector agropecuario, y encontramos que parte de esos incentivos perversos del sector agropecuario están alojados en el sistema financiero del sector agropecuario colombiano. Algunos instrumentos que atentan o generan unos drivers negativos, unos impactos negativos en biodiversidad. La segunda recomendación, el plan de acción debe ser dinámico, de acuerdo con estos lineamientos, y nos decía Felipe al iniciar la charla de hoy que vamos a tener entonces esta nueva versión para noviembre, y esto es dinámico porque se está enriqueciendo las métricas y los procesos, entonces debe estar en constante evolución, riesgo, evaluación, evolución y apropiación. La tercera es el tema de tener presentes las interconexiones entre el cambio climático y la pérdida de naturaleza, ¿no? Creo que es algo que debemos cada vez manejar mucho más de cerca, mucho de manera más integral al sector empresarial. Y cuando empezamos, por ejemplo, a trabajar algunos estudios también con la ANDI, en el 2015, por ejemplo, con compensaciones para proyectos lineales en este sentido, y veíamos algunas otras herramientas e instrumentos de las finanzas del clima y las finanzas de la biodiversidad, encontramos que no solo son complementarios, sino que en algunos casos terminan siendo lo mismo, con unos beneficios entonces directos en cada una de las disciplinas. Entonces creo que la medición del riesgo también está asociado a separar herramientas que deben ir de manera integral, políticas que deben manejarse de manera integral en ese proceso. La siguiente recomendación es que la ejecución del plan de acción propuesto deberá depender de la priorización por parte de los actores responsables, así como la disponibilidad presupuestal, ¿no? Y llegamos otra vez a ese punto sobre las asignaciones de los recursos. En temas de biodiversidad, recordemos estas cifras, necesitaríamos llegar a cerca del 0.5% del PIB global para poder atender los requerimientos actuales, sin las ambiciones que se están proponiendo, por ejemplo, para la COP15, como entre otras el 30-30. Y esas medidas que estamos hablando hoy, por ejemplo, de la meta número 15, pero también de la 18, 19 y en general esta nueva agenda que se está conformando en la COP, pues nos va a llevar a unos déficits y a unos presupuestos aún más elevados, donde necesitamos también tener esa asignación, y la participación del sector privado se hace fundamental, y estas reglas claras sobre el riesgo entonces de naturaleza dentro del sector financiero se hacen fundamentales para poder medir también esa asignación y traer esos nuevos inversionistas. Por último, recomendar por la disposición del público en general toda la información, disponer toda esta información y toda esta métrica que no solo se nos quede en los actores de gobierno, en los actores de empresas, sino también en consumidores y en general en la sociedad civil, como veedores sobre el avance, el impacto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que tiene generar estas divulgaciones? ¿Cuál es el beneficio que tenemos? Y hemos avanzado en temas como el ERE, el TNDF, entre otros. Pero ¿eso qué significa entonces para la toma de decisión desde sociedad civil y para el acompañamiento y veeduría? Entonces, un primer estudio que quisimos traer estos primeros resultados que nos acercan mucho más a este objetivo también y al cumplimiento de la meta 15 de la próxima COP. Gracias, John. Con este segmento y con tu participación cerraríamos esa conversación y reflexiones en el marco y sobre todo institucional. Tuvimos entonces 3 visiones: Colombia, México y la visión de Biofin desde la perspectiva financiera. Quisiera agradecer a todos los asistentes que nos acompañaron en esta sesión, invitarlos a que se sigan haciendo parte de estos procesos de conversación, diálogo y construcción de estos nuevos marcos que nos van a permitir efectivamente implementar esas apuestas que se van a formalizar en diciembre en Montreal en el marco de la COP15 del Convenio de Diversidad Biológica. Agradecerle, por supuesto, y darle la palabra también a Business for Nature para dar una despedida a este segmento. Adelante, Constanza. Muchas gracias, Dora, y pues muchas gracias a todos los participantes, todos las y los participantes en esta sesión, también a nuestros ponentes. Esperamos que haya sido una sesión útil, que haya generado mayor discusión en sus países,
Y pues nada más para comentarles que ese es el primero de varios webinarios regionales que vamos a estar organizando desde Business for Nature en diferentes idiomas para justo mover la conversación hacia la COP15 y poder desbloquear esta discusión de la meta 15. Entonces, les paso mi correo para cualquier duda, cualquier seguimiento. Estoy en la mejor disposición para continuar la discusión. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Un feliz día para todos.